Buenas y bienvenidos. En este video vamos a ver algunas cuestiones expresivas de la melodía en el tango. En realidad no es solamente en el tango, pero vende más si pongo tango en el título y además entra en una serie de videos que tratan el tema del tango. Y eso es útil sobre todo si van a tocar algo con una guitarra, un piano, y no hay un arreglo escrito de manera muy específica, sino tienen la melodía con cifrado y tienen que pensar qué hacer con esta melodía. Entonces, tres maneras de expresión muy comunes en la música en general y muy comunes en el tango son la melodía cantada, la melodía hablada y la melodía con sentido rítmico. Y de cada modo puede haber muchas maneras de tocarlo. Es decir, no es que siempre la melodía cantada se toca así, siempre... No, hay mil millones de maneras de tocarlo, simplemente que es un sentido general de la expresión. Entonces, ¿qué diferencia el hablar del canto? ¿O qué caracteriza el canto? El aire continuo. Entonces, por ejemplo, si tengo este ejemplo de melodía, que es el tango Zorro Gris, y yo le doy un aire continuo a la melodía. Entonces ahí se me arma un canto. Y eso puede ser más intenso, más fraseado, menos fraseado, con la forma que sea. Pero la cuestión es que tiene un flujo continuo y en general va a ser ligado la articulación. Digo en general porque como hay diferentes maneras de cantar, mismo en el tango, si escuchan diferentes cantores, hay una manera que es semi-hablada, entonces tiene más articulación de la palabra, y otra que es mucho más melódica. Entonces en el instrumento pasa lo mismo. Si yo quiero darle un sentido un poco más hablado, entonces voy a separar un poco las notas. Entonces en este caso el aire es continuo, es decir, da sensación de ligado, pero hay algunas separaciones del dedo, entonces da como más articulaciones de hablar. Si quiero llevarlo un paso más para lo hablado, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno habla? Se corta el aire. Son golpes de aire y articulación de las consonantes. Y en el instrumento pasa lo mismo. Entonces, si yo le doy pequeños golpes en el aire, y la articulación de las consonantes va a salir hablando el bandoneón. Sería eso. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, acá también hay una cuestión un poco de fraseo, pero bueno, eso es, digamos que va aparte. La parte importante es esa articulación de aire y del dedo. Y si vamos a lo rítmico, ¿qué sería lo rítmico? Sería que la melodía se transforma en algo más percusivo, digamos, es decir, va a ser más corto. Entonces, un ejemplo sería, lo más simple, sería transformar todas las notas en una especie de staccato, cortado, ¿no? Sería esto. ¿Sí? Entonces, sobre este sentido rítmico puede haber acentos de diferentes maneras, por ejemplo. Por ejemplo, más exagerado, acá le puse el acorde. Y otra cuestión que se usa muchísimo en el tango es poner articulaciones de ligadura con acentos, que sería esto, por ejemplo. Por ejemplo. Y también sobre eso, también variaciones rítmicas
que saca la melodía un poco de lo cuadrado, pero eso tiene más que ver con cuestiones de arreglo, etcétera. Lo que recomiendo es que escuchen mucho, y cuando escuchan mucho va a entrar en el oído y lo van a imitar y ahí va a salir. También se puede analizar eso, y tal vez lo pongo en otro video porque es un tema específico de las variaciones rítmicas dentro del tango. Bueno, eso es básicamente. Entonces, cuando se encuentran con una melodía, ya la pueden perfilar según el momento del tema, porque como es música instrumental, si lo tocan de manera instrumental o hacen una introducción para un cantante o hacen algún solo, bueno, ¿cómo se plantea eso? Si se plantea eso como algo rítmico, si se plantea eso como algo muy cantado, y mismo dentro del cantado, por ejemplo, podría ser muy suave o podría ser como un tutti, o sea, que todos juntos con mucha fuerza. Por ejemplo, podría ser suave si yo lo hago con la izquierda, de este tipo. O puede ser con las dos manos, algo muy fuerte. Es decir, algo que es más orquestal, por decirlo de una manera. Y diferentes dibujos del sonido, que eso ya tiene mucho que ver con el estilo, con lo que con la intención que se le quiere dar. Y bueno, esa es la música, básicamente. Espero que sea útil, que lo puedan aplicar. Y en el segundo video vamos a ver Jade.